Buenas noches, bienvenidos. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas. Esta semana nos corresponde hablar de la parte final de lo que es análisis de circuito en corriente alterna, y pasaremos un poco a lo que es activos. No sé si tienen alguna pregunta de las clases anteriores, alguna duda respecto a algún ejercicio o así, para resolverlo de una vez, o comenzamos y vemos un poco del repaso de esta semana y luego vamos viendo las dudas que vayan saliendo. No sé si han tenido el chance de repasar o hacer algún ejercicio. ¿Ustedes me dicen? Bueno, ok. Si, si se acuerdan de las clases anteriores, habíamos visto un poco, bueno, inicialmente vimos lo que son los circuitos en corriente continua, cuál es el comportamiento, algunos de las técnicas que se utilizan para el análisis de dichos circuitos, y luego pasamos a la parte de corriente alterna, en donde se hacía uso de las ecuaciones diferenciales y ecuaciones integrales para hacer el análisis. Bueno, esto era un poco más en la parte de alterna, pero de directa, pero siempre se utilizaba. Cuando ya iniciamos propiamente para no complicarnos con todo este análisis, utilizando todas estas ecuaciones que al final van a ser una carga algebraica, porque hay que manejar ecuaciones bastante pesadas. Entonces comenzamos a ver lo que es el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia pasábamos las ecuaciones diferenciales a J omega, utilizando las relaciones para los capacitores y los inductores, como era si recordamos un poco así por encima, el capacitor se veía, bueno, se hace uso de las impedancias. El capacitor era 1 entre J omega C, y el inductor era J omega L. Y la resistencia se mantenía. Entonces, haciendo uso de estas equivalencias en forma de impedancia, también ahora vamos a pasar a lo que es el dominio S, que básicamente es el mismo dominio de la frecuencia. El dominio S está dado por esta ecuación. S es igual a sigma más J omega, en donde si se tiene un estado permanente de senoidal permanente, vamos a tener que el sigma es 0, y por ello podemos utilizar S igual a J omega. ¿Ok? Si utilizamos S igual a J omega, entonces podemos utilizar las relaciones que habíamos sacado anteriormente o obtenido anteriormente de los capacitores y los inductores fácilmente, ¿verdad? Nada más tendríamos que cambiar esta parte de J omega, J omega por la parte, por la letra S, y listo. Tendríamos nuestro cambio de los elementos pasivos a al dominio S. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta lo que es la condición inicial, ¿verdad? Debido a las ecuaciones diferenciales de las cuales se derivan estas relaciones de impedancias, se va a tener una condición inicial que no hay que descuidarla. A veces, normalmente siempre se trabaja con una condición inicial a 0, pero no siempre puede que esa condición sea 0. Entonces hay que tener en cuenta esto. Pero básicamente, como les digo, básicamente siempre se utiliza igual a 0. Entonces tendríamos la misma ecuación. Acá hay condición inicial en ambas, cuando se hacen ambas conversiones, por así decirlo, al dominio de la frecuencia, recordando que el capacitor o todo elemento no es meramente el elemento, sino que tiene algunos eh, parásitos y demás. Pero bueno, aquí se hace una relación ideal de los elementos. Las condiciones iniciales están dadas o están representadas por medio de una fuente, dependiendo de fuente de corriente de voltaje. Si luego, si
si al pasar al dominio S estamos viendo que es básicamente el dominio de la frecuencia que vimos en las clases anteriores, y en las clases anteriores, en el dominio de la frecuencia, utilizamos las técnicas ya estudiadas, como es el análisis de nodos, el análisis de mallas, los teoremas de Thevenin, Norton, etcétera, etcétera. La superposición, todas esas técnicas que vimos desde la parte de CC, desde la parte de análisis en corriente continua, van a aplicarse en el dominio S. Por ejemplo, acá tenemos un análisis de mallas, en donde pasamos nuestro circuito, que está en el dominio del tiempo, como lo ven acá, al dominio S. En el dominio S ya entonces podemos, ya teniendo nuestro circuito expresado en el dominio S, podemos utilizar las técnicas comunes o como las hemos utilizado siempre. Por ejemplo, aquí está el análisis de dos mallas, luego se despeja una ecuación. Estas serían las dos ecuaciones que están dadas ahí, dadas por las mallas. Y con esas mallas entonces podemos despejar una en la otra, obtenemos una expresión para la corriente I1, una expresión para la corriente I2, y ya estas expresiones, que son bastante grandes, y si ustedes se pueden analizar un poquito este circuito, fueron bastante simples de obtener, se puede pasar a la expresión en el dominio del tiempo, que es bastante extensa, y si lo ven, es bastante, lleva su truco, y por ende hubiera sido muchísimo más complicado sacar si hubiéramos utilizado el dominio del tiempo. Hay exponenciales, senos, cosenos, que evidencian la dificultad que hubiera tenido realizar este análisis por medio de las ecuaciones diferenciales. El dominio S básicamente entonces nos funciona igual para simplificar el análisis de dichos circuitos. Recordando entonces, como les decía, que el dominio S se hace en este caso porque tenemos un caso senoidal permanente, es decir, si estamos en corriente alterna, siempre vamos a tener una señal senoidal y por ende el sigma se hace cero. Del dominio S entonces venimos a la definición de los polos y ceros y las funciones de transferencia. Recordando que una función de transferencia es la relación entre la señal de salida, en este caso voltaje, entre la señal de entrada. Los polos son los que hacen que mi denominador, son los valores que hacen que mi denominador sea cero. Es decir, en este caso, el V de entrada, o la señal de entrada en todos los casos de una función de transferencia. Y los ceros son los valores que hacen cero mi numerador, que sería la salida de nuestro sistema. Entonces, por ahí vamos a ver luego, ahorita en lo que es el análisis de Bode, para cómo se utilizan estos ceros y estos polos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Entonces, básicamente, cuando hablamos de respuesta en frecuencia, la respuesta en frecuencia nos va a facilitar el estudio de lo que hace un circuito. Normalmente queremos ver cómo se comporta en la frecuencia. Por ejemplo, las frecuencias, simplemente un ejemplo simple es en un radio, por ejemplo, donde tenemos bandas de frecuencias en las que se quiere trabajar y otras bandas que las emisoras no quieren pasar por cuestiones legislativas y todo esto. Entonces, en la respuesta en frecuencia nos va a permitir, como por ejemplo, ese análisis, hacerlo de manera mucho más sencilla, y por ende necesitamos obtener el análisis del circuito que vayamos a usar en el dominio de la frecuencia o en el dominio S. Conceptos importantes: la resonancia, que la resonancia es el valor al cual vamos a tener de una señal fija, vamos a tener de entrada vamos a tener un valor máximo en la salida. Si observamos la figura o la gráfica, vemos que en omega sub 0 tenemos el máximo de nuestra señal, y después bueno, ahí en el libro explica un poco más de dónde proviene esto, pero analizando los circuitos y demás, se llega a la definición de
del valor de dicha frecuencia, que sería omega 1 entre la raíz de LC. También tenemos el coeficiente de amortiguamiento exponencial alfa, que está dado por 1 entre 2 omega RC. Este coeficiente luego nos va a funcionar para hacer otras relaciones que tenemos por ahí en lo que es la respuesta en frecuencia. Si nosotros, bueno, hay otra definición que es el factor de calidad, que es básicamente la energía máxima almacenada en el circuito entre la energía total perdida por ciclo. Si nosotros llegamos, y esto os pide por una cuestión de pasar por el omega que tenemos por ahí, es una cuestión más matemática, pero básicamente la definición nos dice, o nos va a mostrar cuán estrecho es es la punta, cuán estrecha va a ser esta punta. El factor de calidad, entre más estrecha, vamos a tener mayor selectividad de banda, y por ende vamos a tener un filtro, en este caso, si lo vemos de esta forma, o va a dejar pasar una banda más estrecha, va a ser más selectivo. Las bandas que se utilizan es lo que se llama el valor efectivo, es de 0.7 el valor máximo, 0.7 que es raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Este es el valor efectivo de todas las señales, que es donde se tienen 3 decibeles de caída, también lo que se llama valor de media potencia, porque si esto lo estamos viendo en voltaje, si lo viéramos en potencia, esto es 0.5 de la señal máxima. El factor de calidad entonces nos indica eso. Para un circuito en paralelo tenemos un valor definido o ya dado. Un circuito de RLC en paralelo tenemos el valor de Q ya dado, está por ahí en el libro, también dependiendo para un circuito en serie también está en el libro y demás, pero normalmente no vamos a tener circuitos así ya dados en lo que sería la vida real. Luego tenemos el factor de amortiguamiento, que el factor de amortiguamiento se obtiene, o podríamos decirlo, es una característica de la función de transferencia de sistemas de segundo orden, de la ecuación. Esta es la ecuación característica de un sistema de segundo orden, se utiliza sobre todo en lo que es la teoría del control. De esta ecuación, el factor de amortiguamiento es el chi, o el z, la letra griega, y ese z está dado bajo esta relación. Ese factor de amortiguamiento nos va a decir, en lo que es la función, los diagramas de Bode, por ejemplo, cuánto tenemos de sobreimpulso. En el diagrama de Bode también nos va a indicar, o va a hacer una diferencia, porque vamos a tener polos conjugados, y va a tener un pequeño sobreimpulso ahí, o que nos va a hacer una modificación pequeña en lo que es la forma del diagrama de Bode, sobre todo en la magnitud. En la fase varía un poco, pero no es tan notable, por así decirlo. Luego tenemos el concepto de ancho de banda. El ancho de banda se define como la banda que está encerrada entre dos frecuencias, omega 1 y omega 0. Omega 1 y omega 2, disculpen, en donde esas frecuencias se definen en el valor efectivo de la señal, que es 1 entre raíz de 2 del valor, que es 0.7 del valor máximo. No sé si, bueno, los que ya pudieron tal vez leer un poco o así, 1 entre raíz de 2 es el valor efectivo porque estamos en voltaje. Si estuviéramos en potencia, eso es la mitad de la potencia. Eso es por el teorema de máxima transferencia de potencia, me parece. Y si estuviéramos en una gráfica de potencia, entonces sería 0.5 en vez de 0.7 del valor máximo. Pero bueno, básicamente el ancho de banda se define como la banda que está entre esas dos frecuencias. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Ok. Bueno, y en resumen, entonces acá el libro muestra varias de las ecuaciones que tenemos. Como les decía acá, bueno, acá hay un circuito paralelo, un circuito en serie, un circuito en paralelo está acá, otro circuito en serie, que digamos uno podría llegar en algún momento si tiene un circuito muy grande, poder expresarlo de esta forma, y al expresarlo de esta forma entonces poder utilizar varias de las ecuaciones específicas que se mencionan acá. Por ejemplo, el de la frecuencia, este es el factor de calidad, es la expresión del factor de calidad que les mencionaba, y como vemos varía del circuito en paralelo al circuito en serie. Y de la misma forma el coeficiente de amortiguamiento relativo varía. Hay otras expresiones más exactas que se utilizan en la generalidad. Este sería el ancho de banda. Por aquí tenemos el coeficiente, el coeficiente de amortiguamiento, el relativo, etcétera. Como ustedes ven, estas son generales para cualquiera de los dos circuitos. Y luego tenemos otra cosa. Si nosotros tenemos un circuito con una alta calidad, es decir, no hay tantas pérdidas, eh, vamos a tomar que el factor de calidad, que para que con un circuito tenga un valor, o sea, de alta calidad, el factor de calidad va a tener que ser mayor o igual a 5. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un circuito bajo esta condición o bajo esta característica, que normalmente se tratan de ser los circuitos que sean selectivos por su precisión, porque normalmente queremos una precisión buena en el ancho de banda que necesitamos, entonces se pueden realizar simplificaciones, que son estas que tenemos acá, o aproximaciones de las características, y esto nos simplifica el análisis de un circuito como tal. Solamente, como les digo, si tenemos una alta calidad. Ahora bien, llegamos a lo que son los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode son, no sé si alguno ha tenido el gusto de hacer un diagrama de Bode. Vamos a tener tanto en magnitud como en fase. Vamos a tener un diagrama de Bode tanto en magnitud como en fase. El diagrama de Bode lo utilizamos en lo que es, bueno, está expresado de esta forma. El cambio de decibeles a partir de la función de transferencia en J omega o en S a decibeles, debido a que se trabaja en decibeles para mejorar la resolución en el espectro de frecuencias, porque muchas veces necesitamos un amplio rango de frecuencias, entonces el diagrama nos quedaría grandísimo por las amplias magnitudes de frecuencias que se utilizan. Entonces básicamente utilizamos este cambio. Este cambio está dado por 20 del logaritmo de la magnitud. Es 20 porque se trabaja en voltajes. Si no se trabajara en voltajes se necesitaría 10. Y si recordamos la conversión a decibeles, el decibeles se trabaja en potencia, 10 logaritmo de la potencia. Entonces, como estamos trabajando en voltajes, como vemos la función de transferencia antes le dijimos que era V de salida entre V de entrada, por eso usamos el 20. ¿Ok? Generalmente siempre se trabaja en voltajes, por eso siempre es como una generalidad que se pone acá en el libro, que es 20. El diagrama de Bode va a estar compuesto o si nosotros tenemos una función de transferencia va a tener constantes, polos, ceros, tanto en el origen, simples, repetidos, conjugados. Ahorita les voy a mencionar qué es cada uno de ellos. Y acá no puse tantas imágenes, tal vez porque el libro no nos facilitaba las imágenes explícitas para ponerlas. Pero bueno, ya con mis habilidades de dibujo les voy a hacer lo que representa cada uno. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una función de transferencia h, h puede tener una constante k
puede tener un 0 en el origen en ese caso, y aquí puede tener por ejemplo, un 0 en un polo, estar expresado de esta forma. Por ejemplo, esto es una posible función de transferencia. Si nosotros tenemos una función de transferencia, cada una de estas partes está en una forma de multiplicación, nosotros podemos dividir dicha función de transferencia de forma tal que no tengamos que hacer todo eso de una vez. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos tener que dividir nuestra función de transferencia h como k primero, y hacemos el análisis en frecuencia de todo del k, luego hacemos el análisis en frecuencia del s y luego el polo que tendríamos. Si nosotros tenemos una constante k que está de esta forma, las constantes k, si nosotros realizamos el diagrama de Bode de la magnitud de k, y hacemos entonces, si esto está dado en HDS, esto es HDS, vamos a ver si logramos acá, HDS, para ponerlo un poco más explícito, Joan, tal vez si me ayudaría a escribir, HDS igual a K, ok, K está en la frecuencia. Como K está en la frecuencia, necesitamos pasarlo a decibeles, entonces pasamos este K acá y cambiamos esas cantidades de decibeles. Si acá nosotros tenemos el diagrama de magnitud de H en dB, de la magnitud de aquí de la fase, este segundo sería de la fase, denotada normalmente como phi, un diagrama de Bode de una constante en la magnitud va a ser una línea que va a tener un valor dependiendo de lo que esa constante, del 20 logaritmo de k, 20 logaritmo en base 10 de k nos resulte. Pueden ser menos 25 decibeles, pueden ser 12 decibeles, pueden ser 1 decibel, etcétera. Va a ser una línea constante a través de la frecuencia. Recordando que esto está en base logarítmica. Esto es omega en radianes, pero está en base logarítmica este gráfico. Si vamos a la fase de una constante es 0. La constante no tiene ningún cambio, no realiza ningún cambio en nuestra diagrama de fase. Ok, eso sería la constante. Si luego nuestro sistema, por ejemplo, tiene un polo o un 0 en el origen, llámese un polo, vamos a ver por acá, perdón. Okay. Si luego nuestro diagrama HDS es igual a 1 entre S o a S, recuerden que si es S, gracias. Si es S, eso es un 0 en el origen. ¿Por qué en el origen? J omega es lo que se llama una integral o una derivada pero pasada al dominio S. Si nosotros pasamos a Laplace y todo ese asunto, vamos a tener que eso y luego pasamos S al dominio del tiempo, esa es la expresión de una integral o una derivada. Entonces, si nosotros tenemos S ahí, eso es un 0 en el origen, y lo que nos indica un 0 en el origen, cuando es la magnitud, el 0 en el origen va a tener, empezando desde el infinito, siempre van a ir subiendo, y cuando pase por 1, vamos a ver si me nota eso, cuando pase por 1, en 1 omega de radianes, recordando que este es omega, va a tener una forma así, okay, 1, 10, etcétera. Va a ser una línea inclinada, cuya
pendiente va a ser 20 decibeles de 20 decibeles por década. Y por ser un cero en el origen, un cero de grado 1, va a tener acá una pendiente de 20 dB y va a pasar por 1. ¿Ok? Entonces, y va a venir desde siempre, por ser en el origen. Esta pendiente de 20 dB, 20 dB, va a variar si no es, o el valor de la pendiente va a variar dependiendo del grado de nuestro cero en el origen. Si nosotros tenemos un cero en el origen, pero cuadrático, esos son dos. Tenemos un cero en el origen cuadrático, vamos a tener que esta pendiente se multiplica por 2, es decir, una pendiente de 40 dB. Pero como es un cero en el origen, siempre en 1 va a pasar por 0 dB. ¿Ok? En lo que es la magnitud. Si igual tenemos S a la 3, entonces sería 3 por 20 dB, entonces serían 60 decibeles por década, pero igual se mantiene la frecuencia por la cual cruza en 0 dB. Respecto al efecto que tiene un 0 en el origen, en la fase, un 0 en el origen o un polo en el origen va a ser un offset en la fase de más o menos 90. Voy a denotar acá con otro color. 90 grados. Entonces por acá hay 90 grados. O pueden ser menos 90 grados. Correcto. Si en nuestro caso hubiésemos tenido un polo en el origen, o sea, esto, 1 entre S o 1 entre S cuadrado, la diferencia que va a causar es en la magnitud. La magnitud va a ser, es lo mismo, la misma idea, nada más que con una pendiente negativa de menos 20 dB entre década, por década. Es la única diferencia que tiene por ahí todo la diferencia entre el polo y el cero. Entonces, debido a que lo único que hace es variar el signo, digamos, de la pendiente, ahorita voy a explicar nada más entonces lo que son los ceros, los polos. Los ceros van a ser exactamente lo mismo, nada más con la pendiente al contrario. Por ahí nada más se los mencionaré luego. Entonces, básicamente eso es el cero y el polo en el origen. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Entonces, si nosotros en cambio tenemos un polo simple, recordar, bueno, vamos a hacer acá de nuevo, donde acá es la magnitud, y aquí es la fase, ¿ok? ¿Cuál es la expresión del cero del polo? Es simple, sería h de s igual a 1 entre, bueno, de un polo en este caso, 1 entre 1 más j omega entre omega sub 0. Importante acá notar que siempre necesitamos dejar la expresión de la función de transferencia, que será un polo simple, así, de esta forma, 1 más j omega entre omega 0. ¿Por qué? Porque esta va a ser, el omega 0 va a ser nuestra frecuencia en donde vamos a tener un cambio pendiente, un corte, un cambio en nuestra gráfica. Okay, recordando que aquí es omega, este es de omega, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nuestra función de transferencia va a ir bien como venga, suponemos que no hay nada más, entonces viene plana, digamos que tenga una constante, debido al 1 tiene una constante. Cuando llega al valor de omega sub 0,
va a empezar a bajar infinitamente, ¿ok? Infinitamente con una pendiente de, en este caso, 20 dB por década. Pendiente de acá. Menos 20 dB por década, por ser un polo. Si fuera un 0, lo que hace es comenzar a subir. La diferencia es que voy a anotarla acá con otro color, con, y no sé, amarillo, rosado. Rosado. Si fuera un 0 simple, lo que hace es subir con una pendiente de 20 dB por década. Entonces, esa es el comportamiento que tiene un polo simple en lo que es la magnitud. Si nos vamos a lo que es la frecuencia, la fase va a venir en 0. Vamos a hacerlo en rojo también, porque estamos haciendo el del polo. Van a ir en 0. Una década antes, o 1 entre el omega sub 0 entre 10 de la frecuencia amortiguada, o la frecuencia corte, muchas veces le llaman así. Vamos a tener un cambio en la magnitud, en la fase, que va a ir a menos a 40, perdón, esa era hacia abajo. Voy a borrar lo anterior, que estamos hablando de polos. Entonces, el diagrama va a venir normal. Una década antes empieza a bajar, ¿ok? Con una pendiente de menos 45 dB, digamos, por década. Y su efecto termina una década después. Es por ello que acá lo he terminado en esta, acá. Entonces comienza una década antes y termina una década después. La pendiente, menos 45 dB por década. Es decir, al final, el efecto que tiene este polo simple es menos 90 grados en la fase. Una década antes y una década después. Ya después deja de tener efecto en la fase y se comporta. Igual si tuviéramos un 0 simple, vamos a tener el mismo comportamiento, nada más que ascendente. Es decir, es lo que estaba haciendo anteriormente. Vamos a ver. No tiene ningún efecto. Una década, bueno, en este caso empezaría acá. Una década antes comienza a tener 90 dB, es 45, una pendiente 45 dB, y luego ya cuando llega a una década después de la frecuencia de resonancia, vamos a tener que deja de hacer efecto en la fase. Simple como es. En caso de que nosotros tengamos un polo cuadrático, igual forma, lo mismo que mencionamos anteriormente. Si tenemos un polo simple, pero eso es lo que se llaman polos repetidos, polos ceros repetidos, es que tengamos eso elevado al cuadrado, como digamos una fórmula notable, las famosas fórmulas notables así, similar a ellas. Entonces lo que vamos a tener acá es un cambio en la pendiente. Es el mismo efecto, es decir, si tenemos un polo al cuadrado, polo simple al cuadrado, en vez de que esto antes sea menos 20 dB por década, ahora va a ser 40, menos 40 por ser cuadrática. Es decir, el exponencial, el exponente que tengamos acá, va a multiplicar los menos 20 dB o los 20 dB que se tengan. En el caso de ser un polo, menos 20 dB, se multiplica por 2, menos 40 dB. Si tuviéramos de igual forma la pendiente en la fase. En este caso la pendiente debe estar a menos 45 de una década a otra. Entonces, si tenemos cuadrático, un polo simple cuadrático, un polo repetido dos veces, sería de menos 90. Porque es como tener dos polos simples, que es dos polos, de hecho es tener dos polos simples que actúan en la misma frecuencia de resonancia. Entonces van a hacer que el cambio en esas frecuencias, una década después, una década antes, en el caso de la fase, sea más abrupto. En este caso, 2 veces. Si tuviéramos a la 3 veces. Así sucesivamente. Eso es lo que se tiene cuando
tenemos un polo repetido. Eso es el cambio que se tiene. Si luego nosotros tenemos un polo conjugado es aquí donde se comienza a usar lo que es el coeficiente, el factor de amortiguamiento, el Z. Ese factor de amortiguamiento va a generar un pequeño cambio. El polo conjugado lo que hace es que tenemos el chi ahí jugando de esa forma. Entonces bueno, más o menos cuadrado. Faltó el S por ahí. Ajá. Entonces, este chi, eso es, el detalle de este chi es que ese chi va a impedir que nosotros podamos hacer eso, pasarlo como a una fórmula de las fórmulas notables, ¿verdad? Un polo simple cuadrático, básicamente. Entonces, ese chi lo que va a afectar, básicamente, porque es como el mismo comportamiento que un polo cuadrático, un polo repetido, en este caso, solo que va a tener una pequeña curva. Entonces, por ejemplo, bajo este esquema, digo, la parte de arriba va a ser magnitud y la de abajo va a ser fase. Bajo ese esquema, nosotros tendríamos, si nosotros tuviéramos un polo repetido, tendríamos este comportamiento, ¿verdad? Cuando se llegue a la frecuencia omega 0. Omega 0. ¿Ok? Si en este caso, como tenemos que es conjugado, este chi va a entrar a hacer un efecto exacto, es un polo exacto. Es un polo simple repetido, pero el chi va a hacer ese pequeño efecto de hacer este sobreamortiguamiento, que acá lo estoy exagerando un poco. Dependiendo del valor del chi, esta curva se va a hacer más grande o se va a hacer más pequeña. ¿Ok? Y muchas veces eso es lo que queremos evitar o acentuar en una de las funciones de transferencia que tengamos. ¿Por qué? Porque ese sobreimpulso, se llama en la teoría de control, ese sobreimpulso puede hacer que nuestro sistema no funcione para nada. Puede hacer aunque todo el resto de la función de transferencia de nuestro sistema se actúe correctamente, ese pequeño sobreimpulso puede que genere una corriente indeseada, un comportamiento demasiado indeseado que derive en que todo el control se vaya por el mal camino. De la misma forma, lo que hace ese chi, si nosotros tuviéramos, perdón, el comportamiento ideal de una función de un polo repetido, que comenzaría una década antes y termina una década después, en este caso aquí sería menos 90. Ok, aquí comienza una década, gracias. Antes y una década después, lo que hace ese chi, eso es como una pequeña curvatura, que tal vez no me va a quedar tan perfecto. Así, siempre pegando como ahí, y luego va a suavizar, o más bien puede ser el contrario, puede ser como esto. Quedó demasiado acentuado. O puede hacerla más grave. Eso también puede llegar a arruinar nuestro sistema, ¿ok? Entonces hay que tener un poco de cuidado. La mayoría de los sistemas no tienen tanto efecto así en la fase. Muchos de los sistemas no son sensibles a esos cambios de fase, debido a que la fase está. De hecho, ustedes no ven, si tenemos una senoidal, no puede decir, no, está desfasada, ¿verdad? Porque es una senoidal, nada más va ahí, es un coseno, es un seno, no puede identificar perfectamente eso. No puede identificar los cambios de fase tan simplemente. Muchos sistemas tampoco lo hacen, pero muchas veces esa fase en sistemas muy específicos pueden hacer que el sistema no funcione de la manera adecuada. De la misma forma, en este caso, como es un polo, se puede decir que esto es prácticamente, ¿verdad? Tiene la forma de un polo repetido. La pendiente de estas curvas en la fase es de menos 90 grados por década, por ser cuadrático, digamos.
y como Joan aquí evidenció, es de menos 40 dB entre década, en lo que es la magnitud. Si nosotros tenemos un diagrama de Bode, podemos fácilmente, por ejemplo, decir, mira, este es un filtro, por ejemplo, filtro pasabajas, filtro pasaaltas. Si nos fijamos, por ejemplo, en este que tenemos acá, más o menos, podríamos decir, no, esto es un filtro pasabajas. ¿Por qué? Porque deja pasar las frecuencias menores a la frecuencia de resonancia y las otras las amortigua completamente. También podríamos decir, por ejemplo, si nos vamos más a lo que es la parte de filtro, si es un filtro pasabanda, solo deja pasar una banda, o suprime una banda. En fin, podemos caracterizar un circuito viendo y analizando el diagrama de Bode. El diagrama de Bode es bastante importante en lo que son las técnicas de análisis de circuitos. ¿Alguna duda hasta acá? Esto sería la última parte de lo que es análisis de circuitos en la parte de CICC. Ahorita vamos a pasar entonces a lo que es la parte de activos, un poco de los conceptos de activos, los semiconductores y demás. Y Joan va a continuar con esa parte. Bueno, ahorita más que todo lo que les voy a hablar es de los semiconductores y cómo estos son utilizados para hacer diodos y otros elementos que son de suma importancia en lo que es la electrónica, ¿verdad? Entonces, como primera aproximación, vamos a ver, como ya mencioné, lo que son los semiconductores. Digamos, los materiales se pueden caracterizar según su conductividad. Entonces, por acá podemos ver, por ejemplo, los conductores, que serían más que todo los metales y sus derivados. Aquí sus semiconductores, como el silicio, el germanio, el arsenuro de galio, y los aislantes, como el vidrio, madera. Bueno, aquí ya ustedes pueden ver claramente cómo, cómo aquí juega un papel muy importante la conductividad. Entonces, de aquí se deriva el por qué se utilizan los materiales semiconductores en la electrónica. Esto se debe a que estos están como en medio, digamos, en la parte media de esta clasificación. Entonces, dado que están en esta parte, digamos, en intermedio entre conductores y aislantes, estos se pueden alterar para que conduzcan o no conduzcan dependiendo del comportamiento que nosotros queramos. Entonces, viendo aquí las bandas de energía, podemos ver que en un aislante tenemos, por ejemplo, la banda de valencia y tenemos la banda de conducción. Entonces, más que todo lo que se quiere ver en este diagrama de energía es que para que un portador de carga, ya sea por ejemplo un electrón, pueda andar libremente por la superficie del material, este debe tener el nivel de energía de conducción. Y también aquí podemos ver esta parte de acá que se llama la banda prohibida, que lo que nos viene a indicar es que un electrón, o bueno, un portador de carga no se puede ubicar en esta zona de energía. Él o está en conducción o está en valencia, que es estar ya sea ocupando un enlace en el material, en la superficie cristalina. También tenemos los semiconductores, que se evidencia que la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción es mucho menor. Y en los conductores, estos bandos más bien tienen un traslape. Es decir, por ejemplo, ya como todos sabemos, los metales son conductores, entonces por eso es que a estos materiales se les facilita la conducción de energía eléctrica. Ahí cabe resaltar que la conductividad está sujeta o está influenciada por varios factores, ¿verdad? La temperatura es uno de ellos, de los factores que más
es difícil de controlar porque, por ejemplo, cuando tenemos un teléfono y empezamos a usarlo mucho, se calienta, ¿verdad? Entonces ya va a cambiar la conductividad, etcétera. Es uno de los fenómenos que puede llegar o que es de los más complicados de manejar en en el tipo de los dispositivos electrónicos, ¿verdad? De los factores que más se trata de luchar, porque puede ir ponerse entonces de ahí viene que tengamos corrientes de fuga, que la batería nos dure menos, etcétera, etcétera. Ujú. Sí. Y luego, vamos a ver lo que son semiconductores intrínsecos. Los semiconductores intrínsecos son estos que, por ejemplo, como que esta figura de acá, que lo que podemos ver es la estructura cristalina del silicio puro. En este caso, el silicio, digamos, a temperatura baja no tiene portadores de carga libres. Y conforme va aumentando la temperatura, por ejemplo acá que se especifica temperatura ambiente, ya va presentando portadores de carga, que son los electrones y los huecos. Esto se debe a un efecto de generación dada por la excitación térmica que se da en el material. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que como acaba de mencionar Melissa, que digamos, si nosotros tenemos un circuito en un material intrínseco, vamos a tener alta dependencia de la temperatura. Es de ahí que se busque alcanzar como una cierta estabilidad en estos materiales. Acá cabe, disculpa, John, para nada más mencionar ahí el concepto de hueco para quienes no conocen. Un hueco, ¿verdad? Es como la falta del electrón. El electrón lo que hace es como migrar, digamos, sale de esa parte de valencia y donde sale deja como el espacio vacío. Entonces el hueco es como el espacio vacío de ese electrón que como es carente de energía, de la energía negativa, o sea, tiene mayor energía que el electrón, se llama energía, es como si fuera la parte positiva, ¿verdad? No es que sea positivo, es que es carente o tiene carencia de la energía del electrón y por ende va a ser mayor que la energía que tenía el electrón, y entonces se le dice de carga positiva. Okay. Entonces, como ya mencionaba ahorita, en los materiales intrínsecos tenemos la misma cantidad de huecos que de electrones, porque como acaba de mencionar Melissa, un hueco es como la falta de un electrón, y si no hay otro lugar de donde puedan provenir estos electrones, debe haber un homólogo entre electrón y hueco. Entonces, para poder que exista como digamos, una cierta estabilidad, como mencioné ahorita, a nivel de temperatura del material, se llegó a los semiconductores extrínsecos o dopados, que básicamente lo que se hace es bombardear el material intrínseco con otros materiales, como materiales de valencia 5 como el antimonio, o de valencia 3 como el boro, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando se añaden dopantes de valencia 5, lo que pasa es que existen mayor cantidad de electrones libres que cantidad de huecos. Entonces, bueno, acá se ve de mejor manera en este diagrama. Entonces, eso lo que nos va a generar es que, digamos, a nivel de balance de portadores de carga en el material, vamos a tener mayor cantidad de electrones. Entonces, eso va a hacer que tengamos un semiconductor tipo N. Cuando añadimos los dopantes de valencia 3 como el boro, lo que se obtiene es que tenemos mayor cantidad de huecos que de electrones. Entonces, de esta forma se obtiene un semiconductor tipo P. Esto, digamos, lo que nos viene digamos, más adelante se va a ver que esta propiedad de tipo N o tipo P nos permite formar contactos entre materiales que van a tener unos comportamientos que son los que nos permiten fabricar los componentes electrónicos de hoy en día. Luego tenemos una ecuación muy importante que es la ley de acción de masas, que lo que nos viene a indicar es que independientemente si
nosotros tenemos un material intrínseco o extrínseco, la cantidad, bueno, la concentración de portadores de carga tipo N, que serían electrones, multiplicado por la concentración de portadores tipo P, que serían huecos, es igual a la concentración intrínseca de electrones al cuadrado por la temperatura. Es por eso que cuando nosotros dopamos con un material de valencia 5 que nos va a facilitar mayor cantidad de electrones, en este caso se vería con una mayor concentración en esta variable n, eso va a representar una menor concentración en la variable P, y al contrario en un material, un semiconductor de tipo P. Y de ahí es donde, como mencionaba ahorita, ya teniendo estos dos tipos de semiconductores dopados, nosotros podemos formar lo que es un diodo de unión PN. Que lo que sucede acá es que, digamos, nosotros tenemos un material tipo P, un semiconductor tipo P, y este va a tener estas curvas, bueno, estas curvas de energía, que básicamente aquí lo que se puede ver es que hay una mayor cantidad de huecos que de electrones. Esta banda de acá es la banda de valencia de los huecos, y la de acá, que va a marcar con otro color, es la banda de conducción de los electrones. Ah, ya se marcó, ok. Ajá. Y en el caso del tipo N es completamente lo contrario. Vamos a tener una mayor concentración de electrones acá, y una carencia de huecos. Entonces, cuando nosotros hacemos la unión de estos dos materiales, lo que sucede es que la banda de Fermi, que es esta línea punteada que está acá, tiene que llegar a una equivalencia, digamos. Tiene que tener el mismo valor en los dos materiales. Entonces es por eso que se da esta deformación, esta curvatura, tanto en la banda de conducción como en la banda de valencia. Y esto nos va a generar que cuando ya en este material se da una excitación, digamos, una tensión, ya sea, digamos, más o menos o, o menos más, eso nos va a generar que digamos, se pueda generar la conducción en una dirección del material. Entonces vamos a ver esto por acá, en esta diapositiva, la siguiente. Entonces, cuando nosotros colocamos, en este caso, va a ser una tensión, una mayor tensión, una tensión positiva en el semiconductor tipo P y una tensión negativa en el N, vamos a obtener este comportamiento en las bandas de energía. Entonces, lo que va a pasar acá es que al darse esta curvatura en las bandas de tanto de valencia como de conducción, se va a permitir, valga la redundancia, la conducción de portadores, ya sean los electrones o los huecos. Y cuando se polariza la unión PN en inversa, que se diría menos más, como acá indicará y Melissa, más bien se acentúa esta curvatura. Entonces lo que pasa es que no se puede dar la conducción entre ambos materiales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, continuamos. Lo que agregué en esta diapositiva es la curva característica del diodo. En este caso, este es un diodo de silicio. Entonces, lo que se puede ver acá, lo más importante que se debe ver en estas curvas es cómo el diodo tiene, por acá, digamos, aquí lo voy a señalar, tiene una tensión o un voltaje de umbral.
este voltaje umbral lo que viene a indicar es que, digamos, la corriente que tiene digamos, que va a conducir nuestro diodo es mayor al 10% de la corriente que nosotros necesitamos para que nuestro circuito funcione. Entonces, en este caso, va a ser como esa tensión a la cual ya nuestro diodo funciona, a la cual nuestro diodo conduce en polarización directa. Y también por acá vamos a tener el voltaje de ruptura, que esto lo que pasa es que los diodos obviamente, digamos, cuando nosotros los polarizamos en inversa, tampoco es que van a aguantar ahí, no sé, 200 voltios y no van a conducir nunca. Ellos llegan a un punto, a una tensión que se denomina la tensión de ruptura, que es cuando ellos ya no, por decirlo, no aguantan más esa polarización inversa y ya tienen que conducir. Entonces es por eso que se debe tener cuidado, digamos, cuando se usa un diodo, tener en cuenta esos márgenes de trabajo que tiene el componente. Igual acá se puede ver que como el diodo no es un elemento perfecto, cuando está polarizado en inverso también tiene una corriente de fuga, que de igual forma se debe tomar en cuenta cuando se realiza, bueno, se ensambla un circuito y nosotros tenemos que tomar en cuenta esas características. Luego, aplicaciones de los diodos, tenemos la aplicación de rectificador. Entonces, existen, por ejemplo, rectificadores de media onda, que es ese que está acá, voy a cerrarlo acá. Que lo que hace es que cuando está polarizado en directa, permite el paso de corriente. Entonces, por eso es que se genera esta forma de onda de acá. Acá, esta de acá. Y cuando está polarizado en inversa no conduce, entonces se mantiene la tensión en cero. Y luego, cuando ya vuelve a polarizarse en directa, él vuelve a conducir, entonces se genera la curva. Y así sucesivamente. Si fuera Aquí como para anotar nada más, cuando el mismo símbolo del diodo nos indica, ¿verdad? Que esta barrera que tiene acá, si nosotros vamos en este sentido, la barrera nos impide pasar, entonces ahí es por lo cual el diodo no conduce, digamos, en lo que es el símbolo, ¿verdad? Toda la explicación está detrás de eso, pero el símbolo tiene de una vez eso para que podamos como denotarlo fácilmente, para que eso, que alguno no lo conozca. Entonces, cuando vamos en la dirección marcada en verde, la barrera nos impide pasar, y si vamos en dirección del azul, entonces ahí donde sí permite la transición, ¿verdad? Estamos polarizando adecuadamente la unión PN, o el diodo en sí, y podemos hacer que pase la corriente y por lo tanto pasar la onda, la forma de onda. digamos, si el rectificador fuera de onda completa, digamos que eso se genera ya con un puente de diodos. Bueno, aquí no lo agregué, pero es sencillo. Ahí lo pueden ver, yo creo que en el libro está ahí, si no, igual en Google lo pueden buscar. Lo que hace es tomar esta forma negativa de la onda y pasarla al lado positivo. Entonces lo que nos generaría sería una onda así que parece como unas montañillas así. Uh-huh. Entonces ya ahí se genera un menor desperdicio de energía porque está aprovechando ambos lados de la onda. Sí, porque básicamente después de nosotros pasar esto para acá, ¿verdad? Lo que veríamos es acá, entonces empieza un declive hasta que llega aquí la montañita. Entonces sigue subiendo y empieza el declive hasta que llegue a la otra montaña. Si tuviéramos un rectificador de onda completa, entonces el declive que va a tener, y por ende el voltaje que se pierde, digamos, es menor, porque ya acá toparíamos con otra montaña, entonces volvemos a subir ese voltaje. Y lo que va a pasar es que vamos a ver un voltaje en la salida, básicamente en la resistencia vamos a ver un voltaje más parejo que si tuviéramos un rectificador de media onda como el que tenemos acá, que el voltaje va a tener sus altos y bajos un poco más notables. También tenemos la aplicación de limitador,
en este caso lo que nos viene a ayudar es con limitar en este caso las tensiones positivas del circuito. Entonces, este diodo, bueno, aquí no se señala, pero hay diodos, por ejemplo, que conducen en 0.7 voltios. Entonces, por ejemplo, que acá donde estoy marcando sea 0.7. Entonces, este circuito va a limitar las tensiones positivas a 0.7 voltios y las negativas no las va a afectar. Este nivel de limitación se puede ver modificado si en esta parte de acá agregamos una fuente DC. Digamos, esa es otra forma, digamos, de, por ejemplo, si nuestra tensión llegara hasta 20, por ejemplo, y nosotros quisiéramos una limitante de 15 voltios, entonces aquí habría que agregar una fuente DC que sumada con la tensión de conducción del diodo sumen los 15 que nosotros queremos ahí. Luego también tenemos la aplicación de estabilizador, que eso viene más que todo a implementarse con lo que se llaman los diodos Zener. Los diodos Zener, la gran característica que tienen, bueno, siempre se usan, bueno, la mayoría del tiempo se usan polarizados en inversa. Y lo que tienen es que tienen una tensión de ruptura mucho menor, digamos, porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aquí estabilizar una tensión de, por ejemplo, 3.3 voltios, nosotros aquí podríamos colocar un diodo Zener de 3.3 voltios, que entonces cuando se sobrepasa esa tensión, se genera la ruptura del diodo, y estos por lo general tienen una pendiente muy abrupta, que es como la que se ve acá. Entonces eso facilita la protección de circuitos y demás por esa propiedad, digamos, de que cuando se sobrepasa la tensión de ruptura del diodo, este diodo ya comienza a conducir, y eso a su vez conlleva que la tensión de acá caiga. Entonces, cuando la tensión de acá cae, el diodo vuelve a esta zona de acá de operación. Entonces él pasa como, digamos, en ese juego, digamos, que si la tensión sobrepasa, la tensión cae, entonces él vuelve acá antes de la tensión de ruptura, y así sucesivamente. Esos diodos, como dijo Joan, mencionó ahí, se utilizan para protección de circuitos, ¿verdad? Por esa caída abrupta que tiene y esa forma de funcionar. Sobre todo cuando necesitamos limitarlos ahí por aquello de cualquier sobrecorriente o que tengamos en un circuito. Luego, tenemos lo que son los contactos metal semiconductor, que es importante verlos porque, digamos, cuando nosotros tenemos un circuito, o por ejemplo un circuito integrado, y nosotros de muchos, por ejemplo, los transistores tienen semiconductor, y la mayoría, por eso es que se fabrican en las obleas de silicio, se necesita crear contactos con metales para poder generar las terminales por las cuales vamos a conectar nuestro circuito. Entonces, por eso es importante estudiar este tipo de uniones entre metales y semiconductores. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que se denomina el contacto barrera. Este contacto barrera se genera cuando tenemos que nuestro semiconductor tiene un nivel de conducción mayor al nivel de conducción del metal, que es como se puede ver en este diagrama de acá. Aquí en esta primera parte todavía no están haciendo el contacto. Entonces, dada esta diferencia en las bandas de conducción, a la hora de juntar los dos materiales, se genera esta curvatura en la banda de conducción, que es lo que se denomina la barrera. Entonces, lo que sucede acá es que, digamos, los electrones, en este caso en la banda de conducción, tienen una barrera de energía que tienen que superar tanto para pasar del lado de metal al semiconductor como
del semiconductor al metal. Y es por eso que, digamos, estos son los contactos que no se desean a la hora de nosotros tener un circuito y al cual tenemos que conectarle terminales metálicas. Y de ahí que también tenemos, digamos, en este caso, como ya mencioné, el semiconductor tiene, la banda de conducción tiene un mayor nivel de energía que el metal. Y tenemos el contacto óhmico, que es lo contrario, que el metal tiene su banda de conducción a un nivel mayor de energía que el semiconductor. Entonces, cuando se tiene este otro caso, sucede esta curvatura de la banda de conducción, la que está acá. Entonces, en este caso, se denomina contacto óhmico porque, digamos, esta diferencia de potencial que existe de los para que los electrones pasen del metal al semiconductor es muy pequeña, es casi despreciable. Entonces, si este contacto se logra satisfactoriamente, se puede decir que la, la inversión de energía para que haya paso entre ambos materiales es casi despreciable, no es de tomar en cuenta. Entonces, estos son los contactos que se aprovechan más que todo en esas conexiones que se deben realizar en los circuitos que mencioné anteriormente. Luego, por ejemplo, una aplicación de estos dos tipos de contacto metal semiconductor es el diodo Schottky, que el diodo Schottky lo que hace es aprovechar eh, estas dos propiedades para generar, y como ya se vio cómo funcionan los diodos, entonces para generar un diodo que en esta primera parte de acá va a tener un contacto barrera y en esta otra de acá va a tener un contacto óhmico. Entonces, lo que sucede acá es que, digamos, como se ve aquí en la barrera, acá, la barrera se ve principalmente del metal al semiconductor, ¿verdad? Bueno, igualmente existe un poco del semiconductor al metal, pero no tanto. Eso se ve acá en esta parte. Voy a encerrar en rojo. Entonces, ¿cómo sería la curva de este video de acá? La curva de ese video de acá sería más o menos como algo así, digamos. Tendría como así, y bajaría así. Entonces, aquí sería el metal y, y acá el conductor y acá el otro metal. Entonces, como se puede ver, el paso en esta dirección para los electrones es, no es tan complicado, digamos, a superar este nivel de energía como si vinieran en esta otra dirección. Entonces es por eso que, digamos, aprovechando estas propiedades de estos dos contactos, se puede generar un diodo, que en este caso se le denomina Schottky. Y eso es todo lo que traíamos para hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario de las tutorías anteriores o la de hoy.